insisto, todas las historias están atadas, todas terminan atadas unas a otras y todas terminan entrelazando personajes y creando esta red, lo cual va corroborando la hipótesis fiscal de que esto es una organización, porque hay cabezas, hay intermedios y hay operadores. Carla Ramírez en el siguiente reportaje nos presenta un nuevo personaje, una joven bachiller que al parecer estuvo muy vinculada al prófugo exministro Juan Silva. Ha tenido puestos importantes en momentos importantes y es una historia que hay que seguir con mucha atención y que después vamos a ampliar con la misma Carla. Veamos. ¿Qué es su cumpleaños? Despedida. ¿Ah? Despedida. ¿Qué? ¿Así despiden? Sea malo, pues. El exministro Juan Silva lleva 63 días prófugo de la justicia. 63 días en el dilema de entregarse o ser capturado. 63 días en el vía crucis de seguir callado o decir su verdad. Mientras tanto, otros ya empiezan a revelar los secretos del ministro de los 100 grandes. Y ese momento de que salga a hablar. Uno de esos secretos ha sido revelado por Bruno Pacheco. El exsecretario general de Palacio de Gobierno ya habló, ya confesó y adelantó información sobre Carol Lisset Vilches Ramírez, bachiller en Derecho, a quien señala como operadora de Juan Silva en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a supuesto pedido directo del entonces congresista oficialista Elías Varas Meléndez. Usted recomendó a la señorita Carol Vilches para que fuera a trabajar en noviembre pasado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones? No. ¿No le recomendó? No. Carol Vilches, la persona que el parlamentario Elías Varas niega 2 veces haber recomendado al exministro Silva, tiene 33 años de edad. Según registros oficiales, Vilches fue contratada para la elaboración de informes de monitoreo y evaluación en el Ministerio de Transportes en noviembre pasado por 14.000 soles en 2 meses. En enero a la bachiller le dieron el encargo de hacer el seguimiento y monitoreo de contratos, convenios y concesiones del sector de transportes hasta marzo por 14.000 soles en total. Esta boleta de pago de pasajes aéreos del Ministerio de Transportes de febrero último da cuenta del viaje en comitiva entre Juan Silva y su presunta operadora Carol Vilches. El colaborador eficaz ya habría confirmado que la joven era la pieza clave del hoy prófugo Juan Silva en el cierre de contratos de obras públicas. Carol Vilches es la hija de este señor Luis Vilches. Leandro Serna, ex asesor del congresista Elías Varas, recuerda a la perfección a Carol Vilches, en especial cómo la joven se paseaba a su libre albedrío por el despacho del parlamentario. Todos los días llegaba al congresista, todos los días llegaba, y todos los días llegaba con su papá y con el congresista, era la llegada normal ahí. Para nosotros ha sido una situación incómoda, por eso nosotros renunciamos. ¿Para usted es una coincidencia que ella entrara al MTC y que sea también hija de su asesor? Ya, pero usted me está acusando a mí de tráfico de influencia y ese es delicado. Yo le puedo denunciar a usted. Usted es libre de denunciarme, por supuesto, congresista, y no he dicho yo tráfico de influencias. Yo le estoy haciendo una pregunta abierta. Le vuelvo a hacer, mi pregunta es puntual. Es una coincidencia que la hija de su técnico, el técnico de su despacho, además visitadora de su despacho, como usted mismo ha aceptado y está en registros de visitas, ingresara siendo bachiller con un sueldo de 7.000, 8.000 soles al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En todo caso, yo le daría la pregunta a usted. Enséñeme la prueba donde yo le sugiero al ministro de ese entonces que lo acepte a la señora. Bueno. Yo no desconozco. Okay. Si usted me trae una prueba, yo le voy a aceptar si es cierto o no es cierto. El nexo entre la señalada por Pacheco como la operadora de Juan Silva en el Ministerio de Transportes y el congresista Elías Varas va sobre ruedas.
Fue en abril pasado cuando Cuarto Poder abordó al sobrino del congresista, Jefferson Varas, y al propio parlamentario Elías Varas en el vehículo de placa AVX084, perteneciente nada menos que a Carol Vilches Ramírez. Por favor, congresista. El conductor de la camioneta es padre de Carol Vilches, Luis Vilches, técnico contratado en el despacho del legislador Elías Varas. ¿Ese vehículo está a nombre de la señorita Carol Vilches? Desconozco, el señor Vilches es quien lo conduce debido a que vive por mi domicilio y él se traslada conmigo. No desconozco de quién es el vehículo. Luis Vilches, hombre sin registro de estudios superiores, es técnico en el despacho del congresista Varas y lo acompaña en reuniones de alto nivel en ministerios como el de la mujer y de la producción. ¿Hubo indicios de que Carol Vilches consiguiera ese trabajo en el Ministerio de Transportes por apoyo del congresista Elías Varas o ha sido una coincidencia? Bueno, para nosotros hay indicios fuertes que el congresista haya hecho eso porque se desesperaba por recomendarle a ese grupo. Leandro Serna, ex mano derecha del congresista Elías Varas, puede dar fe de que el parlamentario también buscaba apadrinar a Jeremías Guamán Ramírez, economista con maestría en gestión pública que, pese a sus títulos, Elías Varas puso a trabajar para él ad honorem, según prueba este documento enviado por el legislador a la Oficina de Recursos Humanos del Congreso. Para él dijo que él quería que sea el viceministro de Transporte. Por eso es que Carol Vilches es la hija de Vilches, aparecía, estaba siempre estaba en el despacho, siempre llegaba y luego ya el mismo congresista dijo, ya se va al Ministerio de Transportes. Si yo le digo que hay información de un colaborador eficaz que indica que usted sí recomendó al señor Jeremías Guamán como viceministro en el MTC y que también usted recomendó a la señorita Carol Vilches para que trabajara con el ministro Silva, ¿usted qué diría a ello? ¿Usted qué diría de esta afirmación de un colaborador eficaz? Que enseña la carga de la prueba. ¿Solamente eso? Por supuesto. Yo no soy ningún delincuente, yo soy una persona honorable y sé mis funciones. El congresista está para hacer otras cosas, no para hacer tráfico de influencias. Cuando el 28 de febrero Juan Silva dejó la cartera de Transportes, se aseguró que Carol Vilches, su joven operadora en el ministerio, según ha dicho Bruno Pacheco, quedara como parte del equipo de asesores de gabinete de dicha cartera con un sueldo de 8.000 soles mensuales. El cargo lo ocupó hasta junio, mes en que Silva fue declarado oficialmente prófugo de la justicia. Si es que yo le digo que el colaborador eficaz está dando información respecto a que la hija del técnico de su despacho, la señorita Carol Vilches, habría sido una operadora del ministro Juan Silva, incluso para sacar adelante proyectos de inversión, ¿usted qué me diría? Lamentable, ¿no? Lamentable que haya actuado de esa manera. La verdad que desconozco, no tengo una amistad directa con la señorita. Y lamentable, pues, siendo joven, que haya tomado esas decisiones que usted comenta, ¿no? Son 2 las veces que el prófugo Juan Silva ha estado a punto de entregarse y con ello iniciar una caída en cadena, una larga carrera entre los que hoy decidan convertirse en testigos protegidos, en colaboradores eficaces o en personajes detenidos, enmarrocados por la justicia que aunque más temprano que tarde, a todos les llegará. Y como les dije, para profundizar un poco este reportaje, conversamos con Carla Ramírez, quien ha hecho la investigación, para que nos cuente un poquito más. Carla, buenas noches. Buenas noches, Sol, ¿cómo estás? Gracias, ¿cómo estás? Cuéntanos. En realidad, quien está contando todo ahora es Bruno Pacheco, desde un lugar, una casa, que por seguridad nosotros no podemos decir dónde está ubicado. Él, desde esta casa, está ya con su abogado ante fiscales relatando la historia de nuevos personajes, como esta señorita Carol Vilches, de quien no se sabía nada. Pero
en cierto detalle, siempre este tipo de organizaciones tan estructuradas tienen ciertos eslabones que van dejando en el camino. En este caso es el Congreso de la República. Debo contarte, Sol. Justamente tú lo sugieres, pero quería que profundizaras en eso. ¿Cómo se va vinculando esto con el Congreso, con los congresistas? Porque justamente en la presentación decía eso, de lo que se trata es de que se están encontrando más elementos de una organización que se va extendiendo hacia abajo en forma piramidal, como se supone que son las organizaciones criminales. Claro, se ramifican, ¿no? En este caso tenemos el Congreso de la República, un ministerio, ¿no?, que trabaja en funciones o en orden o en coherencia con el Ejecutivo. En este caso se trata de un congresista de Perú Libre hasta ese momento, porque luego ha dejado la bancada, ¿no?, Elías Varas. Entonces, la información que nosotros ya teníamos, porque tú recordarás que en abril nosotros hicimos un reportaje porque este congresista Elías Varas llevaba a los ministerios a su sobrino directo, sí, y lo presentaba como miembro del equipo del Congreso de la República ante reuniones con los propios ministros, o sea, y además de altísimo tenía nivel. una persona que hacía de chofer y de asesor a la vez, ¿no? Este señor Luis Vilches, que muy bien recuerdas, es nada menos que el padre de la señorita Carol Vilches, bachiller en Derecho, que según, esto ya era un rumor y un chisme dentro del despacho. Te diré, Sol, que cuando nosotros cubrimos esa nota nos dijeron, porque vimos también quién era la propietaria del vehículo donde se mueve el congresista, que la propietaria del vehículo donde se mueve el congresista es la señorita Carol Vilches, sindicada hoy como operadora del prófugo Juan Silva por Bruno Pacheco. En ¿A ese qué momento, se refieren cuando dicen operadora? buena pregunta. Si tú ves los contratos que ella ha tenido en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, notarás que están directamente relacionados con contrataciones de obras. Y, eso está incluso en la nomenclatura de cómo está su contrato y cómo ella ingresa el año pasado, en noviembre, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En el propio empresa despacho. para ocuparse de temas que tienen que ver con obras y adjudicaciones. Así es. Y eso está en el contrato, así Y está. justamente donde se dan todas las irregularidades que se están encontrando Así es es. en obras y adjudicación. Así es. El nombre de ella ya se decía, esta situación ya era Vox Populi dentro del despacho del congresista Elías Varas. E incluso dicen que incomodaba a algunas personas. Así es como es el testimonio que acabamos de tener. Y el congresista, frente a las personas, digamos, a su personal, lo decía abiertamente según este testimonio. Decía, ya está en el Ministerio de Transportes. Y también llegó a decir que ya había una resolución para que este señor... ¿Cómo explicar a la población que una persona con una maestría vaya a trabajar en horario completo de oficina ad honorem para el congresista, así porque sí, por bondad, ¿no? Y este señor, el propio congresista Elías Varas, dijo frente a sus trabajadores que ya tenía la resolución para ser viceministro de Transportes, pero algo salió mal en el camino. A quien no le salió las cosas mal en el camino fue esta joven Carol Vilches, que sí entró al Ministerio de Transportes, está corroborado. Sí, en el caso de ella entró con un grado de bachiller, eso no es un problema, digamos, en ese sentido sí cumplía con los requisitos, digamos, para ejercer ese cargo. Lo que está en discusión es las cosas de las que se ocupaba y cómo había llegado ahí. Este tema de si es recomendada o no, y que eso se vincula con esta denuncia que hay y que también se tiene que terminar de probar, que es que se canjeaban o se pedían nombramientos en los ministerios a cambio de votos a favor del gobierno, ¿verdad? Así es. Además, hay un detalle de lo que acabas de decir muy importante, y es que, como yo decía, si bien esto ya se decía en el Congreso y cuando nosotros hicimos la nota, más o menos teníamos mapeada a esta chica, cobra otro nivel cuando viene una persona como Bruno Pacheco, colaborador eficaz, contando el peso que tenía esa persona realmente. O sea, ya no es simplemente un rumor de pasos perdidos del Congreso, sino ya es una cuestión que tiene otra categoría y que hemos nosotros cruzado por distintas fuentes. Entonces, para cerrar esta profundización del reportaje, esto ya no se basa solo en lo que dicen en el Congreso, lo que decían o incluso los contratos que se ve ahí que la persona ha trabajado, sino que ya figura en declaraciones de Bruno Pacheco. Así es. Que ya trascendieron. Ya tienen ese nivel. Hay otros detalles que no hemos incluido en la nota, que están en proceso de corroboración, pero sí hoy hemos recibido la confirmación de que, por ejemplo, hay
esas pequeñas huellas que se dejan en el camino. Una de ellas es que la hija del congresista, Alexandra, se fue a Brasil el año pasado y quien habría costeado los pasajes de regreso de Perú a Brasil, puesto que se tuvo que cambiar porque no le gustó el viaje por circunstancias que encontró allá, quien habría costeado los pasajes de vuelta es la joven Carol Vilches. Pero eso está todavía en fase de está corroboración. empezando. Sí, porque a ese nivel de detalle, o sea, todo eso ya habría llegado. Tengo que hablar en condicional porque tú sabes que por cuestiones legales tiene que ser así. Pero nosotros tenemos por fuentes cruzadas este dato, podría contarte hasta la crónica. No nos cuentes nada porque la próxima semana nos vas a contar seguramente todo cuando ya esté corroborado. De paso, qué palabra difícil, es decir, corroborado y corroboración. ¿Por qué habrán inventado esa palabra y por qué la tendremos que usar tanto? No nos cuentes más. Un pequeño detalle que sí te quiero contar. ¿Uno? Sí, Ya, y es bueno. que el proceso de negociación para la entrega del exministro y prófugo Juan Silva continúa, pese a 2 frustradas entregas, porque él ha venido cambiando ciertos requisitos, pero tenemos la información que eso no se ha caído aún. Entonces, cuando el congresista dice cosas como, a ver, ¿qué prueba hay? ¿Quién lo dice? Que vayan llegando, que se vayan entregando las personas, que vaya habiendo colaboradores eficaces y cada vez va a ser más estrecho decir una mentira. Y es interesante que hayas dicho eso, porque justo yo cuando empezábamos quería comentar cómo las personas no pueden responder directamente cuando hay algo oculto, ¿no? O sea, tú le preguntas al congresista, voy a poner un ejemplo sonso, ¿usted se tomó este vaso de agua? Y en lugar de contestarte yo no lo tomé, es cuando usted me traiga una prueba de que alguien ha grabado un video donde hay el sonido del agua cayendo, yo le voy a decir si es verdad o es mentira. Eso no te dice una persona que está diciendo la verdad. Una persona que dice la verdad contesta, ¿me tomé el agua o no me tomé el agua? Es tajante una persona que dice la verdad. Ya. Pero él pide Ok. pruebas y ya. Piden pruebas tendrán. Así es. Hasta la próxima. Gracias, Sol.